Hoy es jueves 14 de abril del año 2022. Este es el audiovideo número 45. Continúo con el tema de las 7 trompetas. También continúo hablando de cómo nos hace la guerra el adversario. Antes de comentar de las 7 trompetas, como subtítulo 7 trompetas-C. El adversario, con todas sus huestes espirituales de maldad, con los gobernadores de las tinieblas de este siglo, Efesios capítulo 6, versículo 12, nos hace la guerra. El adversario se identifica con los reyes de la tierra. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, las 7 cabezas y los 10 cuernos en la bestia simbolizan a los reyes en la tierra de hoy. Estos reyes permanecen ocultos, no están a la vista. Se manifestarán juntamente con la bestia el 6º año, 6º mes, 6º día, es decir, a la mitad de la semana 70 de Daniel. Apocalipsis capítulo 17, versículo 12. Esta guerra que nos hacen es en secreto y permanente, como está escrito en Daniel 9:26. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. En Daniel 7:23, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Es profético, lo está haciendo. Es la bestia la que está dañando todo: la tierra, el mar, los árboles. La guerra es total. Hay que recordar los 4 caballos y sus jinetes en Apocalipsis capítulo 6, versículos del 1 al 8. Los caballos son instrumentos de la guerra. El jinete del caballo blanco está imitando a Cristo. Este jinete imitador trae un arma en su mano. Le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Es Gog, capítulo 38 y 39 en el libro de Ezequiel. Es el inicuo en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Todo está imitado. El segundo jinete, que no se menciona porque se esconde para hacer la guerra. La gran espada que se le dio es la espada del rey de Babilonia. Eso está en el libro de Ezequiel, capítulo 31, versículos 24 y 25. Los juicios de Dios se están ejecutando. El tercer jinete también se oculta para manipular el comercio, la economía. La inflación es un impuesto. El cuarto jinete es la muerte y trae potestad para acabar con la cuarta parte, para matar con espada, con todos los instrumentos y estratagemas de la guerra. Esa es la espada. Con hambre. Hay mucha hambre y mucha más hambre que viene.
con mortandad. La mortandad son las enfermedades. Le pido a Dios les haga ver de dónde vienen las enfermedades, que les dé ese conocimiento. De no ser por Dios, con todo el veneno que nos dan, ya estaríamos muertos. Dios nos dio un sistema inmunológico perfecto. Nos hacen la guerra con el agua, con el aire, con los alimentos, con todo lo que entra en el cuerpo. El sistema inmunológico es el que fabrica las defensas, los anticuerpos para combatir las enfermedades. Hay que fortalecer el sistema inmunológico consumiendo alimentos alcalinos. El agua deberá ser alcalina al menos. Con todo, el adversario nos hace la guerra imitando a Dios. En Isaías 18, versículo 13, dice: el Señor de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. El adversario, imitando a Dios, induce el miedo para que le obedezcas a Él y no a Dios. El objetivo en esta guerra es la adoración a la bestia y al dragón. Imitando a Dios, te inducen al miedo para que los obedezcas. Nos dice Dios que envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Los ríos son instrumentos de guerra del adversario. Cristo dijo: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habríamos de recibir. Entonces el adversario nos arroja los ríos como instrumentos. En Apocalipsis 12:15, para que reciban el espíritu del mundo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. La mujer es la nueva Jerusalén. Los ríos son los elementos acuáticos, agentes secretos que la serpiente utiliza para formar la masa. Se mezclan con la gente a todos los niveles. Es obvio, si conocemos la obra de Dios en su Trinidad, por sus frutos los conoceréis. El primer axioma en la guerra es: conoce a tu enemigo. La primer víctima en la guerra es la verdad. Cambiaron la verdad por la mentira. El enemigo o adversario imita en todo a la Trinidad de Dios. Este es el misterio de la iniquidad. La creación de Dios está imitada. Cristo regirá a las naciones con vara de hierro. Apocalipsis capítulo 19, versículo 15. En el sueño que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tuvo de una gran imagen que estaba en pie delante de él, la imagen de un hombre formado por 4 metales. Daniel capítulo 2, versículos del 31 al 33. El cuarto metal es de hierro. Simboliza al cuarto reino, el imperio romano. Daniel capítulo 2, versículo 40 dice: y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Todo lo está dañando.
Este cuarto reino corresponde en el sueño y las visiones que Daniel tuvo de las 4 bestias que subieron del mar. Daniel capítulo 7, versículo 3, corresponde con la cuarta bestia. En Daniel capítulo 7, versículo 7. Y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y tenía 10 cuernos. Los dedos de los pies en la imagen de Daniel 2:42 son los 10 cuernos de la cuarta bestia. Luego el dragón con 10 cuernos en Apocalipsis 12:3 y la bestia con 10 cuernos, Apocalipsis 13:1. Son las 4 etapas de la cuarta bestia, el Imperio Romano. La cuarta etapa de la bestia se subdivide en 2 períodos. El primer período inicia en el libro de Daniel capítulo 7 versículo 8, el cuerno pequeño. Entre paréntesis les comento, de aquí es tomado el simbolismo del unicornio. Cierro el paréntesis. El cuerno pequeño reanuda su marcha con dirección a la conquista del mundo. Daniel capítulo 7 versículo 20. La cuarta bestia, el Imperio Romano, continúa su marcha. Viene devorando y destruyendo todo. Daniel 7:19 lo está haciendo. Dios nos prueba. El adversario también prueba. Entre paréntesis, el barro cocido. El adversario también prueba a sus discípulos en ritos de iniciación. El hierro está mezclado con el barro cocido. Se mezclan pero no se unen. Daniel capítulo 2 versículo 42. El barro cocido, en pocas palabras, simboliza la iniciación en una sociedad secreta para después hacer las alianzas humanas. Los dedos de los pies en la imagen son los 10 cuernos de la cuarta bestia. Esta sociedad secreta está presente en los cuernos. La cuarta bestia, el Imperio Romano, sigue caminando por medio de esta sociedad secreta hasta culminar su recorrido como Imperio Romano. No el Vaticano. El sexto año, el sexto mes, el sexto día. Ahí termina el Imperio Romano como tal. A la mitad de la semana 70 de Daniel. El fin del primer periodo de la cuarta etapa de la bestia. Para reiniciar su camino en el segundo y último periodo de la cuarta etapa de la bestia, como imperio babilónico. La conquista se realiza por dentro, en secreto. La conquista no está a la vista, pero los hechos lo evidencian. Dice Cristo, por sus frutos los conoceréis. Mateo capítulo 7, versículo 16. Hay que recordar que el falso profeta le está preparando el camino a la bestia, sin olvidar las alianzas. Hay que recordar también que Israel desechó las aguas de Siloé, las aguas de Dios. Por tanto, Dios, el Señor, hace subir sobre ellos aguas de ríos, como cuando sucedió con el rey de Asiria.
Voy a leer Isaías capítulo 8, versículos 11 al 13. Porque el Señor me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Al Señor de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. El Señor me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Cuando la conquista se logra de la manera que viene haciendo la bestia, es una subversión. Cambiaron la luz por las tinieblas, y a las tinieblas le llaman luz. A lo malo le dicen bueno, y a lo bueno malo. Isaías 5:20. Alteraron el orden establecido por Dios. En la guerra, los ríos son instrumentos. Sirven para reordenar la corriente del mundo. Para esto son utilizados los elementos acuáticos. No sigan la corriente, no tengan miedo de ellos. En el libro de San Mateo o Mateo, capítulo 10, versículo 28, dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Voy a leer Apocalipsis capítulo 12, versículos 15 y 16. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. La mujer es la nueva Jerusalén. La serpiente, haciendo su labor como lo hizo con Adán y Eva, arroja agua como un río, para que la mujer fuese arrastrada por el río, para que la mujer siga la corriente de ese río. El diablo, en sus 4 caracterizaciones principales, en Apocalipsis 12:9, dragón, serpiente, diablo y Satanás, llega a cada nación, tribu, lengua y pueblo como serpiente. Serpiente tortuosa es el Leviatán, el Estado-nación, y entonces instrumenta el sistema para controlar. Cuando lo hace, su caracterización es como dragón, la tierra, entre paréntesis, los que se conformaron a este sistema que está simbolizado por el dragón. La tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Obedecen al dragón y no a Dios. La tierra se convirtió en masa y como tal adora a la bestia y adora al dragón. Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. La bestia con la autoridad del dragón es el río que persigue a la mujer. Apocalipsis capítulo 12, versículos 13 y 16. Y sus ejércitos están dirigidos por Gog. Apocalipsis 6:1. El jinete que monta el caballo blanco está imitando a Cristo.
El mensaje en los versículos de la Biblia que mencioné, así como en la mayoría de los versículos de la Biblia, es doble. Jesucristo nos manifiesta y nos revela que el mensaje es para Israel y para los gentiles que no han creído a la verdad, pero también es para las iglesias y los verdaderos cristianos. Al iniciar la profecía contra Babilonia en el libro de Isaías capítulo 13 versículo 2 dice: levantad bandera sobre un alto monte. En el libro de Daniel capítulo 2 versículo 35 dice: mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. La piedra es Jesucristo. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 8. En las Escrituras, un monte, o entre paréntesis, montaña, simboliza un reino. Isaías, capítulo 2, versículo 2. Apocalipsis, capítulo 17, versículos 9 y 10. En Isaías, capítulo 11, voy a leer los versículos 1, 10, 11 y 12. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que el Señor alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, en Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. La raíz es Jesús. Apocalipsis 22, 16. La genealogía de Jesús está en el libro de Mateo o San Mateo, capítulo 1, versículos del 1 al 16. El pendón es una bandera. Nuestra bandera es Jesucristo. Voy a leer en el libro de Isaías, capítulo 59, el versículo 19. Y temerán desde el occidente el nombre del Señor, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. Cada una de las 12 tribus de Israel tenía una bandera. Cuando acampaban en el desierto o se movían, lo hacían junto a su bandera. Voy a leer en el libro de los Números, el capítulo 2, versículos 1, 2 y 17. Habló el Señor a Moisés y a Aarón diciendo: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñas de las casas de sus padres. Alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. En el versículo 17, luego irá al tabernáculo de reunión con el campamento de los levitas en medio de los campamentos en el orden en que acampan. Así marchará cada uno junto a su bandera. En el libro de los Números, capítulo 1, voy a leer del 47 al 54. Pero los levitas
según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos, porque habló el Señor a Moisés diciendo: solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, y sobre todos sus utensilios, y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él, y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán. Y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acerque morirá. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento, y cada uno junto a su bandera, pero sus ejércitos, por sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó el Señor a Moisés. Así lo hicieron. La tribu de Leví fue separada para el sacerdocio y para servir en el tabernáculo de reunión. En el libro de Éxodo, capítulo 28, versículo 1. Voy a leer lo que vivió Israel antes de entrar a la tierra prometida. El lugar de donde parten los campamentos en el desierto en su última jornada se llamaba Sittim. Hay que recordar que nuestra bandera es Cristo. Voy a leer en el libro de Josué, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto del Señor vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos. No os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque el Señor hará mañana maravillas entre vosotros. En el libro a los Efesios, capítulo 1, versículo 23, dice de Cristo: la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En estos versículos que leí de Josué, capítulo 3, versículos del 1 al 5, el mensaje para los cristianos, además de los hechos históricos. Jesús fue bautizado en el Jordán. El paso del Jordán manifiesta el bautismo, o sea, la muerte con Cristo para dar paso a una vida nueva. El arca manifiesta la figura de Cristo y va delante de nosotros 2000 codos. En la nueva creación, un día dura 1000 años. Hace 2000 años o 2 días que Cristo fue sepultado y al tercer día resucitó.
Voy a leer Oseas capítulo 6, versículo 2. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Voy a leer en el libro de Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. La bandera está levantada sobre el monte más alto, el reino de Cristo. Está sobre todos los reinos. Vamos caminando hacia el reino de Cristo, la tierra prometida. Si Dios quiere, luego continúo.